Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos un temazo, el gran tema del tiempo y su aparente falta. La verdad que hoy vengo con una reflexión que no es tanto del orden de la productividad y de cómo optimizar las franjas temporales para alcanzar todos los objetivos que queremos, sino un poquito más profundo, basado en el libro 4000 semanas de Oliver Burkeman, un periodista británico que se encargó mucho de estudiar productividad, que anduvo ahí, hacía columnas para un diario y trabajó mucho en cómo optimizar, pero llegó a una reflexión muy profunda y en base a ese libro es que vengo a hacer este video, porque 4000 semanas es en promedio lo que vive una persona de 80 años. Y la verdad que cuando vos te haces la pregunta, che, ¿cuántas de esas 4000 ya pasé? Bueno, yo estoy cerca de las 2000 y la verdad que es una reflexión interesante ponerse a pensar así. A veces tenemos esta visión de la vida y de los años y 80 años como algo tan lejano y cuando lo empezamos a poner en otras unidades de medida como las semanas, no parecieran tantos y sobre todo cuando empezamos a ver cuántas de ellas hemos transitado. Pero más allá de eso, más allá de el tiempo como algo que pasa y que va marcando, la reflexión de él, obviamente, que nos invita a hacer es, ¿qué hacemos con ese tiempo? Y de nuevo, todos los que hemos estado en algún punto interesados en la productividad y hemos visto la técnica Pomodoro, conocemos la ley de Parkinson, una tarea se extiende según el tiempo que tengamos para hacerla, si tenemos más tiempo tardamos más, si tenemos menos tiempo tardamos menos. Más allá de haber aprendido a hacer checklists, diferir por prioridades, lo importante, lo urgente. La reflexión que él trae y que me parece muy importante es, ¿cómo se vivía antes de que existiera el reloj? No sé si alguna vez me lo había preguntado de esa manera. Sí notaba en mi propia experiencia qué diferente que son mis días cuando tengo los tiempos muy contados y esa sensación de apuro, de falta de pureza, apuro que en la vida, y cuando voy transitando con el tiempo de las actividades, ¿no? Con el tiempo que cada actividad lleva. No sé si les ha pasado en este momento que estoy grabando este video, es 2 de agosto del año 2026, estamos en pleno invierno y en el invierno por la oscilación de las estaciones tenemos menos días, los días son más cortitos y hay una sensación de querer estar un poco más en la cama, de dormir un poco más, propio de cómo el cuerpo se va adaptando al frío y lo que va necesitando. Sin embargo, nos movemos por tiempos que marca otra cosa que no tiene que ver con la propia naturaleza. Y eso es una ruptura que el ser humano ha tenido hace bastante tiempo con los ritmos de la vida, por así decirlo. Y a mí siempre me llamó eso la atención, las diferentes formas de vivir. Entonces, una de las cosas que este autor va a empezar a plantear es cómo se vivía antes del reloj. Plantea que en el medioevo se inventa el reloj, que aparentemente lo inventan unos monjes porque querían levantarse a rezar todos más o menos en el mismo horario, en el mismo momento, entonces empiezan a inventar como este objeto para contar minutos, segundos y horas. Pero que antes de eso, lo que marcaba la temporalidad, las cosas se medían por las tareas de la vida diaria, ¿no? ¿Cuánto tarda uno en ir al baño, en hacer un pis, dice el autor? ¿Cuánto tarda uno en rezar un rosario? Es decir, el tiempo no era un instrumento o un recurso del cual yo tengo que exprimir y tengo que usar al máximo, sino que la propia tarea era la que iba imponiendo, la actividad que uno tenía que hacer, era la que iba imponiendo cuánto tiempo eso llevaba. Esa relación se rompe y el tiempo se empieza a instrumentalizar luego de la revolución industrial, cuando se empieza a cobrar por hora y a producir por hora. Y de repente, si entonces no eras muy eficaz y eficiente trabajando en una franja horaria de una hora, estabas haciendo un mal uso de ese horario. No estabas exprimiendo para el dueño de la fábrica a full ese momento, ¿no? Y a todos le empezamos a poner horarios a la vida, a todas las cosas. Entonces, de alguna manera desconectamos, y esto fue una de las cosas que más me llegó profundas, ¿no? Como desconectamos del ritmo que tienen las tareas y las actividades per se, y le imponemos nosotros un ritmo.
Eso se ha exaltado últimamente en esta sensación que tenemos de uso acelerado del tiempo, de una cuestión de que pasa rápido, porque claro, empieza a llegar la tecnología con la promesa de que nos iba a liberar tiempo. Antes la ropa se lavaba a mano en un río y eso llevaba todo un proceso. Hoy tenemos un lavarropa, ¿no? Obviamente hemos optimizado, incluso metemos la ropa en el lavarropa, ponemos el botón y nos vamos a hacer otra cosa. Y lo interesante de eso es que, bueno, lo que el autor dice, bueno, la tecnología venía con la promesa de darnos más libertad y más tiempo y lo que nos terminó generando es mucho más apuro y mucho más prisa, porque lo que termina ocurriendo es que en esos ratos libres que la tecnología empieza a resolver cosas, yo me cargo de más actividades. Y ahí es donde aparece lo que el autor va a llamar la trampa de la eficiencia. Recordemos, ser eficaz es poder obtener un resultado, ¿no? Llegar al resultado de aquello que me propongo. Ser eficiente es hacerlo con la menor cantidad de recursos posibles al mismo objetivo, ¿no? Por ende más rápido, por ende más económico, etcétera. Entonces, la trampa de la eficiencia de esta cuestión tan productiva viene de la mano de que es un engaña pichanga, diríamos, que vos vas a liberar tiempo cuando optimizás alguna forma de moverte, ¿no? Decir, bueno, listo, optimizo tiempo porque encontré la fórmula de responder mails más rápido o automaticé el WhatsApp o no sé qué. Porque en la medida en que sacás una tarea del listado, aparecen otras. Se eleva el estándar de lo que consideramos aceptable, que no necesariamente es malo, pero que nos deja metido en esta trampa, ¿no? ¿Por qué? Te vuelves muy eficiente respondiendo mails. Lo que sucede es que la gente te escribe más porque respondes y cada vez más rápido. Te volvés muy eficiente grabando videos, lo que sucede es que cada vez grabas más porque te rinde más y querés tener más y que, ¿no? Entonces esta cosa de que nunca termina y siempre hay más, siempre, nunca está la lista vacía es agotadora. Y lo que él plantea es, no importa la estrategia de productividad que vos tengas, si tu anhelo con esa estrategia de productividad es liberarte, guarda con la trampa de la eficiencia. Y la verdad es que es fuerte pensarlo de esa manera, porque en algún punto cuando queremos usar el tiempo como un recurso, como un medio para un fin, instrumentalizarlo, terminamos teniendo una relación difícil con el vivir, porque el tiempo es la materia prima de la existencia, ¿no? Entonces, comenzamos a tener una relación con el vivir en donde pareciera que todo lo que está ocurriendo es algo que tengo que sacarme de encima. No habitar, no transitar, no darle el espacio que necesita, espacio-tiempo, sino como eliminar del listado, hacer el check. Respiremos, porque si entendemos la profundidad de lo que se está planteando, es comenzar a cambiar completamente la visión para empezar a vivir de otra manera. Y de nuevo, vamos de a poco. A ver, yo, ni siquiera el autor, estamos planteando que no está bueno tener métodos, que no está bueno tener estrategias, que no está bueno de alguna manera poder ser conscientes y saber cómo queremos relacionarnos con el tiempo y obviamente aprender a funcionar en el margen de lo que querramos o de la manera que querramos. Ahora, la discusión profunda es, che, no te creas que en algún momento te vas a volver tan eficiente que vas a poder estar en paz. Si no aprendes a estar en paz con lo que hay, va a ser difícil que en algún momento lo estés, porque en realidad siempre van a haber nuevas cosas en el listado. A mí me dio mucha paz, o sea, fue una reflexión que me ayudó a decir, che, la verdad es que si siempre va a haber cosas nuevas en el listado, las que voy haciendo no me voy a tirar a la marchanta, pero les voy a ir dando cierto ritmo, voy a respetar un poquito más lo que la tarea requiere y no estar todo el tiempo afinándola, porque una de las invitaciones que el autor hace es, teniendo en cuenta esto, es, che, renunciemos, aceptemos que somos seres limitados, aceptemos que
No va a existir un momento en el que vamos a tener todo agarrado, no vamos a poder leer todos los libros que querramos en la vida, ni ver todas las películas, ni visitar todos los restaurantes, ni estar con todas las personas que querramos, ni... Lamentablemente o no, es necesario entender que tenemos una limitación y por ende aprender a renunciar. Y lo plantea desde un concepto que se viene usando mucho, que es la alegría de renunciar. Se habla del miedo a perderse algo, el famoso FOMO, Fear of Missing Out, y acá estaríamos hablando de la alegría de perderse cosas. Él lo que plantea es, renunciemos conscientes, renunciemos presentes con lo que estamos haciendo y entendamos que es la propia renuncia lo que le da el valor a aquello que elegimos. ¿Por qué? Porque en un mundo en donde se nos vende que tenés que tener, que tenés posibilidades infinitas y tenés que hacer todo, 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 todo y ya, decir, me quedo con esto y acepto que no puedo todo y que elijo solo esto, no solamente trae mucha paz, sino que además es un acto de valentía y de coraje. Todas estas cosas que el autor va diciendo a mí me parecen tan interesantes porque las experimento en mi vida. Cuando uno tiene claro lo importante, lo prioritario, que nunca pueden ser, diría mi amiga, más de dos o tres gustos en el pote de helado, Juli, elegir renunciar con conciencia te da paz, te da tranquilidad. Pero de entrada tenés que entender que incluso si no lo querés hacer, lo que estás condenado es a vivir en ansiedad. No es que vas a llegar a hacer todo eso que... ¿Por qué? Porque la lista es infinita. Ahí está la trampa. Entonces, el autor nos invita a habitar la antihabilidad, que le va a decir, que es, en vez de estar todo el tiempo desesperados queriendo matar esa sensación de ansiedad de querer tener todo, terminar todo, hacer todo, aprender a tolerar la incomodidad. Renunciar y aprender a tolerar la incomodidad. La antihabilidad me pareció un término fantástico. Como verán, va a lo profundo, ¿no? Va a lo profundo de la relación con el tiempo. No se queda solamente en la técnica de eficiencia, sino que la cuestiona. No importa cuántas técnicas o estrategias para ser eficiente tengas, nunca vas a llegar. Y está bien que así sea, porque justamente el límite es lo que hace que le demos valor a aquello que consideramos importante o prioritario, ¿no? Entonces, me encanta pensar que esta paradoja de la limitación sea tan liberadora. Es una idea que te quiero dejar. Cuando vos tenés una decisión abierta y no te decidís, porque hay tantas posibilidades y porque obviamente decidirte sería dejar de lado algo mejor, ¿por qué? Porque siempre hay algo mejor. Una mejor ropa, una mejor novia, un mejor libro, una mejor película, un mejor país para o destino de vacaciones. Siempre hay algo mejor, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos tenés esa decisión abierta porque tenés miedo de tomar una decisión y perder algo, es como si tuvieras una fuga de energía constante. Y una de las invitaciones que hace el autor y que me parecen muy buenas para tener en cuenta y para llevarse y para reflexionar es animate a tomar una decisión. Animate a experimentar la libertad que se siente tomar una decisión y renunciar a todos los demás caminos. Elimina esa ansiedad de tu vida. Entendé que este es el juego y fíjate cómo vas a transitar el vivir. Me pareció bellísimo. Después, cuando tengamos claridad de las decisiones tomadas y de lo que es importante en nuestra vida, usemos la técnica o la estrategia que querramos para ser más eficientes. Porque no es tan mal, pero creo que la base es esta locura que hemos hecho de perdernos los ritmos de la vida, de haber hecho del tiempo un instrumento que se puede medir en un reloj y que entonces hay que exprimir y usar y no algo sobre lo que nos movemos per se. Cuando nos desconectamos de entender, digo, ¿qué nos pasa cuando contemplamos un amanecer? Cuando contemplamos la naturaleza. Bajamos tantos decibeles, hay muchas explicaciones, pero si viste alguna vez, te sentaste y viste una vez a las hormigas andar en la tierra, si conectaste con
el árbol, los pájaros, las nubes pasando por el cielo, si conectaste con el ritmo de la vida sin ponerle voz, un ritmo, hay una paz. Hay una paz en permitir que las cosas lleven el tiempo que tienen que llevar y no estar de afuera forzando, que me pareció hermoso traérselos a que lo piensen conmigo. Y si solamente un accionable te podés llevar de este video, me gustaría que sea ese. Primero que tengas claro lo importante y que te animes a tomar el coraje de renunciar a todo lo demás. No hay tantas cosas importantes en la vida, pero cuando queremos que todo lo sea, comenzamos a vivir de una manera bastante, esa sensación de apuro, que es espantosa. Ojalá esta reflexión te haya servido, ojalá tengas conciencia de cuántas semanas de vida llevas, en promedio cuántas te quedan y puedas modificar ese vínculo con el tiempo para transitarlo sin ansiedad y con presencia. Gracias y nos vemos la próxima.